Vamos a mirar Lucas capítulo 24 y me voy a concentrar en, los versos 1 al 12, donde se nos indica qué pasó con las mujeres que fueron los primeros testigos de la resurrección. Fíjense ahí en el verso 1 que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, para nosotros eso es como decir la madrugada, ¿no? Vinieron al sepulcro las mujeres. Noten que tenemos que ir para atrás para darnos cuenta de eso, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos señores: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, gracias por tu santa palabra y gracias por este episodio que has preservado de mano y corazón de los evangelistas. Bendice esto a nuestro bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben una cosa? Verso 11, noten que dice que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Uno de los pecados más graves que comete el hombre a través de todos los tiempos, esto no es nuevo, pero a nosotros nos toca vivir en esta época, así que yo me dirijo a esta sociedad. Los que pasaron ya está. Y uno de los pecados más graves, más serios, es el de la incredulidad. Pero cuando hablamos de la incredulidad no estamos indicando aquella que es fundamentada en evidencias, porque a veces llegamos a la incredulidad porque las cuentas no dan, porque las evidencias no cuajan, y entonces nos rendimos a las evidencias. Es decir, que no hay evidencias, o hay evidencias que prueban algo que me llevan a ser incrédulo. Pero en este caso, cuando se habla de la resurrección de Jesucristo, mayormente se trata de una incredulidad irracional, no basada en las evidencias, en el peso de ellas, sino simplemente en una postura, en una presuposición filosófica, que no nos entra a nosotros el concepto de Dios, o no nos entra el concepto de la resurrección de entre los muertos, porque no tenemos ningún antecedente, más allá de lo que nos cuentan los evangelios acerca de Cristo, de que alguien, en fin, se haya levantado y, en fin, haya hecho lo que hizo Jesús. Tenemos que hacer una distinción entre la situación de Lázaro, que también fue levantado de los muertos, y la de Jesús. Lázaro fue resucitado, o sea, fue levantado. A ver, ¿cómo lo pongo esto? Él volvió a la vida, pero se volvió a morir. En el caso de Jesucristo no, Él resucitó de entre los muertos. Tal vez el término en español sería, estoy tratando de buscar una palabrita que encaje para separar a Lázaro de Jesucristo.
Pero creo que me entienden lo que estoy tratando de decir, ¿no es cierto? Lázaro se levanta, eventualmente tuvo que morir de nuevo, Jesucristo no. Jesucristo se levantó y ascendió a la presencia del Padre. Así que bueno, el hecho de asumir una postura filosófica nos lleva entonces a no aceptar bajo ningún punto de vista cosas que no tengan antecedentes en la historia. Y es por eso que cerramos la persiana y decimos, yo en esto de la resurrección, francamente, no puedo creer. Y por eso es que, bueno, la gente ha abordado el tema con una total incredulidad. En el versículo 1... nos dice, por ejemplo, que en el primer día de la semana estas señoras llegaron al templo, venían preparadas para honrar al cuerpo de Jesús, al Maestro, pero resulta que no lo encontraron. Y nos cuenta todo el incidente que, en definitiva, lo que hicieron fue, ir a los discípulos y contarles lo que había acontecido, y la respuesta de estos señores es que... que no le creyeron. Dice que era locura, que estaban devariando estas señoras o estaban haciendo algún invento. Si nos vamos a Marcos, también pasa algo parecido. Los discípulos, tal vez se los muestro, se habla de estos hombres que se acaba de dar lectura, que iban camino a Emaús. Y bueno, tuvieron la aparición del Señor Jesucristo. Lucas no toma este detalle, pero a Marcos no se le escapó. Y en el capítulo 16, versículos 2 y 13, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, ¿no? Y se refiere a estos dos individuos de los cuales he indicado. Y dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Así que tenemos la escena en que las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos, miren, ¿saben qué? Hemos visto, Jesús resucitó, está vivo. Dijeron, no, muchacha, ustedes, algo no funciona bien, ustedes tuvieron una alucinación, yo no sé cómo fue la cosa, lo tomaron como una locura, un desvarío. La cuestión es que no le creyeron. Aparecen estos dos individuos que Lucas da el detalle de la conversación que tuvieron con Jesús. Primero no pudieron identificarlo al Señor, y luego sí, al fin el Señor se da a conocer. Van a dar la noticia con el corazón palpitante, y a ellos también le dijeron, muchachos, la verdad eso no cuadra. Eventualmente los discípulos tuvieron la manifestación de Jesús al fin en este lugar donde se reunían, y en Juan capítulo 20 nos dice que apareció de repente Tomás, que no estuvo cuando apareció Jesús, y le dijeron, mirá Tomás, escúchame, ¿sabés qué? Apareció el Señor Jesucristo, está vivo. Y Tomás, ya bien conocido por nosotros, ¿no? Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que tenemos aquí una secuencia de personas que son confrontados con esta realidad. Ya Jesucristo había hablado claramente de que tenía que morir y resucitar, pero ahora que escuchaban el testimonio de estas personas, vemos una secuencia de actos de incredulidad por parte de las personas que escuchaban la noticia. Primero los discípulos o apóstoles, luego eventualmente, no le creyeron a estos señores, no le creyeron a las mujeres, y Tomás eventualmente a los mismos discípulos. En cada incidente vemos un movimiento progresivo, en donde más gente está siendo testigo de estos hechos. Y aún así, con todos esos testigos, vemos que las personas, al recibir la noticia de la resurrección, de que han visto a Jesucristo vivo, se resisten a creer. En un sentido, cuando nos dice Lucas y los otros evangelistas que no creían, es que están tratando de mentirosos a los que estaban dando testimonio, porque a fin de cuentas, si las señoras vienen y dicen, hemos visto al Maestro, o Jesús resucitó, y ellos dicen, ustedes me parece que están locas, están diciendo, están mintiendo, están inventando una historia. Lo mismo sucedió con estos señores. El no creer es decir, ustedes mienten. Y yo pienso que es muy soberbio el de, por una actitud, qué sé yo, de incredulidad y presuposición o prejuicios
que digamos que una persona está mintiendo deliberadamente, vaya a saber con qué propósito, porque yo pienso, a ver, estas pobres señoras que llegaron a donde estaban los discípulos, abrieron la puerta y dijeron, ¿hemos visto al Señor? O aparecieron los ángeles. ¿Con qué propósito se van a mandar semejante cuento? ¿No les parece? Y luego aparecen dos señores que no tuvieron nada que ver con estas señoras. Iban de camino a Emaús, nada que ver por donde estaban estas mujeres. Aparecen también a los discípulos diciendo, se nos apareció el maestro. ¿Y con qué propósito ahora estos dos señores, que nada tenían que ver con las mujeres, también se traen la misma historia, el mismo cuento? No tuvieron chance de ponerse de acuerdo, de tomarse un café, de decir, bueno, a ver cómo engañamos a los discípulos acerca de este asunto. A mí, ¿cuál es el propósito y la dinámica para que se dé este cuadro? Al fin los discípulos creen. Y yo digo, ¿para qué todos los discípulos se van a poner de acuerdo para engañar a Tomás? Digo yo, ¿es eso una broma para hacer? ¿Cuál es el propósito? Es un tema serio este. Y luego, por supuesto, vamos observando cómo Jesús fue apareciendo a una cantidad de personas que fueron testigos. Incluso Pablo nos dice que se le apareció en el camino a una región llamada Damasco, donde iba justamente persiguiendo a este nuevo movimiento, esta secta de los cristianos, como le llamaban después en Antioquía, y para encarcelarlos y terminar con este foco infeccioso que se levantó en la sociedad. Y bueno, tuvo su encuentro con Jesús en el camino. Así que notamos que la Escritura toma cuidado de darnos evidencias de todas estas apariciones. Hoy, desafortunadamente, hay varias posturas que se declaran totalmente incrédulas en estos hechos. Tenemos a los ateos, tenemos en el campo de la filosofía, tenemos a los científicos, tenemos a gnósticos y, en fin, una cantidad de disciplinas más que dicen que no pueden aceptar, no pueden creer en esto que nos dicen los evangelios, pero lo que llama la atención, y he leído bastante acerca de esto, créanme, ninguno, a lo menos de todo el material que he investigado, ninguno todavía ha presentado un argumento válido del por qué no debemos creer esta historia. Sencillamente dicen, no lo puedo creer porque para mí suena a mito. Que se levante un muerto y luego salga flotando en el aire y se pierdan las nubes. Pero, a ver, el hecho de que algo me parezca imposible no quiere decir de que no sea posible. No nos olvidemos que no hace muchos siglos atrás, cuando a alguien se le ocurrió la idea de que tal vez el hombre puede volar, muchos dijeron, es imposible. ¿Con qué? ¿Cómo va a volar el hombre? No tiene la mecánica biológica para poder hacer eso. Bueno, se equivocaron, ¿no es cierto? No solamente volamos como los pájaros, pero ahora inclusive hemos surcado el espacio. Ya estamos experimentando y haciendo planes para ir a Marte. Y quién sabe, si no viene Jesús antes, a dónde más iremos a llegar. Así que observamos que a veces nuestra razón no quiere ir más allá de las posibilidades y entonces nos enfrascamos, nos metemos en un cofre donde no le damos lugar a posibilidades más allá de nuestro perímetro de existencia. Así que, vuelvo a repetir, no he encontrado todavía en el campo de la ciencia o en el campo incluso de la filosofía, hombres de retórica que hayan presentado un argumento contundente del por qué nosotros no debemos o no podemos creer en el relato de la resurrección del Señor Jesucristo. Simplemente es una postura arbitraria, es decir, una presuposición de decir, es imposible, yo no creo. Y bueno, si vamos a asumir esa postura que yo considero es irracional, no basada en evidencias, lógicamente que nunca vamos a llegar a un acuerdo o a un entendimiento acerca de este tema. En el campo académico existe desde hace un par de siglos una ciencia de estudio que tal vez esto no sé si lo han escuchado, pero se llama la crítica literaria o crítica de las formas. Y viene de Europa esto, aunque también encuentra fertilidad en América. Y nos dicen que los evangelios, básicamente lo que sostienen, la premisa de ellos, es que los evangelios se tratan de una colección de perícopas o de relatos breves que fueron juntando los creyentes de
los primeros siglos del cristianismo, para ser más exactamente alrededor del siglo IV a.C. Los primeros años del cristianismo se trató de una comunicación oral o una preservación oral. Todavía no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros. Y entonces lo que hacía la gente era transmitir, y en esto estoy de acuerdo con la crítica de la forma, donde ciertamente en los primeros años la proclamación de la resurrección de Cristo se hizo por métodos orales, por medio de la predicación. A medida que fueron muriendo los apóstoles, la iglesia se vio en la necesidad de preservar esos dichos, porque de lo contrario la iglesia quedaba amenazada con la infección de las doctrinas paganas, la herejía, que por cierto entró de todas maneras con escritura y todo, y hoy somos testigos de que hay mucha herejía dentro de la iglesia, pero entonces se vio la necesidad de plasmar esos dichos o esa tradición oral en los escritos, porque ya no tendríamos a los testigos oculares que podían certificar todo eso. Así que entonces se empezó a escribir, y prácticamente ya para mediados del primer siglo, incluso pienso yo antes del 70, ya estaba compaginado todo el Nuevo Testamento. Algunos dicen que sucedió después, yo no estoy de acuerdo con eso. Tengo mi teoría del por qué. Una de ellas es porque no se registra en ningún lugar la caída de Jerusalén, que sucedió en el año 70. Honestamente pienso que en toda la Biblia Jerusalén ha sido un punto central, no solamente geográfico, sino histórico y también teológico. Y francamente la Escritura, poniendo tanta atención en esta ciudad de Jerusalén, y Lucas mismo nos dice que Jesús le indicó a la nación que cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, que disparen, que salgan de allí. Notamos que hay una atención importante a esta ciudad, y que la ciudad haya sido destruida completamente de mano de los romanos y no haya una sola mención en el Nuevo Testamento. Eso me indica a mí que ninguno de los que escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos hasta el momento de escribir de la caída de Jerusalén. Esa es mi tesis, esa es mi teoría. Obviamente va en contra al ámbito académico universitario, donde sostienen esta teoría que les estoy mencionando, que es la de la crítica de las formas. Pero en definitiva lo que tenemos entonces es una postura de incredulidad. La crítica de la forma lo que hace es negar todo lo sobrenatural, y por lo tanto lo que hacen es abordar las Escrituras como un documento histórico lleno de errores, compaginado en el siglo IV por personas que de alguna manera estaban más interesados en propagar la predicación, el evangelio, y que se mantenga la iglesia, que en tratar de presentar datos concretos históricos de cosas que sucedieron. Y entonces lo que hicieron es usar la exageración y la manipulación escritural para convencer a la gente. A mí me parece algo descabellado esto, y la razón es porque, en definitiva, a ver, ¿cómo es posible que estas personas, toda esta gente que se convirtió, que fueron miles, se van a poner de acuerdo para contar una mentira? Personas que, está bien, puede ser que haya un loco que le guste exagerar, hacer propaganda, ganar alguna fama, pero que toda la gente que se aceptaba a Cristo que cayeran en ese trance, en esa farsa, es una cosa que se cae de maduro. Pónganse imagínense en que hoy en la sociedad aparezca una cosa así, que una persona, un loco, quiera escribir una novela fantasiosa y la quiera hacer pasar por verdadera. Tenemos todo un sector de la sociedad que reaccionaría contra eso y dirían, eso es una farsa. Había muchos testigos todavía vivos que vieron la predicación, los milagros, los portentos que hizo Jesucristo, y que podrían haber dicho, no, esto es una exageración, es una farsa. Toda la gente que vio a Jesucristo vivo otra vez, no estamos hablando de un puñado de personas, más de 500 personas que vieron a Jesucristo vivo otra vez. ¿Cuál es el propósito de engañar a la gente? Y creo que uno de los argumentos más letales que tenemos es los enemigos de Cristo. La gente detestaba a Cristo en los fueros del templo. No lo podían ni ver. Ellos fueron los que empujaron el asunto, la agenda, para sacarse a este hombre de encima, porque estimaban de que lo que estaba haciendo era robarse la atención de la gente, de las masas,
que ya no escuchaban al clero formado, sino que lo seguían a este carpintero. Así que Jesús se ganó muchos enemigos y estaban dispuestos ahora a terminar con este movimiento. Acuérdense en que Saulo, o el apóstol Pablo después, perseguía a la iglesia. Era un hombre que de todo corazón y con toda sinceridad pensaba que esto era un movimiento peligroso, que era contraproducente, era una amenaza contra lo establecido y quería terminarlo a toda costa. Así que cuando se está predicando el Evangelio, en esos primeros años, después de la muerte y ascensión de Cristo, estoy seguro que más de uno de aquellos que fueron enemigos de no solo de Jesús, sino de la causa, ahora de los apóstoles, que los arrestaban y en fin, pasaban las 1001, hubiesen tratado de salir a contrarrestar la predicación de estos hombres, diciendo: señores, nosotros vimos, fuimos testigos, y lo que les están predicando es mentira. Pero no se encuentra un solo caso donde alguien haya desmentido el testimonio de los discípulos o de los apóstoles ahora. ¿Y por qué? Los enemigos son una de las grandes evidencias que tenemos de que algo sucedió en esa tumba. Así que cuando hablamos de incredulidad, ¿realmente estamos pesando las evidencias o simplemente las estamos moviendo a un lado por el mero hecho de que no puedo aceptar en mi mente incrédula fenómenos que salen fuera de los parámetros de mis presuposiciones? Y eso es lo que sucede, y eso es lo que estaba sucediendo con esta gente. Claro, no había ningún precedente histórico de que se levantara un muerto, aunque Jesucristo les enseñó de que tenía que levantarse de entre los muertos. Los ángeles le dijeron a las mujeres: acuérdense que se los había dicho, pero no les entraba, y no le entra a ninguno. Si somos francos, si no fuese por la ayuda del Señor, nunca jamás hubiésemos podido aceptar estos relatos de las Escrituras. Así que a lo que quiero llegar es, hermano querido, acá tenemos documentos importantes que han sido certificados inclusive por la historia, que nos hablan de que algo sucedió en ese huerto. Algo tan extraordinario que dejó una tumba vacía. Y no se trata de un secuestro de un cuerpo. No se trata de que Jesucristo se levantó de usted en estado comatoso y salió caminando. Algunos dicen que después fue a parar por allá por el oriente. Algunos escabellados dicen que hasta llegó acá a México a predicar el Evangelio a los de Centroamérica, a los aztecas, qué sé yo. Hay de todo, ¿no? Algún loco va a aparecer un día que apareció en algún planeta, en alguna galaxia también, predicando el Evangelio, cosas por el estilo. Locos no faltan. Pero las evidencias nos están hablando de que algo sucedió en ese lugar. Y lo que sucedió es lo que nos dicen los 4 evangelistas. Y que se certificaba por el testimonio después de las personas que fueron testigos de estas cosas, que estuvieron allí, que conocieron. Estamos hablando de personas, el cuadro sería distinto si estamos hablando de personas que le contaron a generaciones futuras y se fue creando una tradición, una especie de mito exagerado, como sucedía con la literatura griega, o incluso las naciones del Antiguo Testamento. Había grandes o largas generaciones de personas que contaban acerca de su teodicea, o el origen de los dioses, y entonces se iban exagerando y hermoseando las historias. Pero acá no tuvimos tiempo, no hay generaciones, estamos hablando de los primeros 30, 40 años después de la muerte de Jesucristo. Toda la gente que vio esto están vivos todavía. Se podía entonces cotejar la información. Y Lucas es un hombre que cuando escribe el Evangelio dice: después de haber investigado diligentemente, te escribo toda esta información. Bueno, la incredulidad acerca de la resurrección del Señor Jesucristo es simplemente un acto de pura rebelión. No evidencias. El no creer en la resurrección es un acto abierto de rebelión. Las evidencias están a la vista. El problema es que los hombres no quieren abrir los ojos. Y si no abres los ojos, no puedes ver, obviamente. Para los que quieren ver, déjeme que les muestre algunas cosas entonces. El que no quiere ver, lo lamento por usted, voy a orar por usted. Los que nos escuchan a través de este medio, lo mismo. Si no quiere creer, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Lo único que puedo hacer es orar y desear que el Señor haga lo que Él hace, abrir los ojos de los ciegos,
Yo no tengo el poder para abrir la ceguera espiritual de la gente, solo Dios puede hacer eso. En primer lugar, noten ustedes que Dios es el que mueve los obstáculos para llegar al Cristo resucitado. No son los hombres, no es la predicación, no es los milagros, es Dios. En el verso 1 y 2 tenemos a estas señoras. Otros evangelios nos dan los detalles, que después de la muerte se fueron a la madrugada, a la noche, entristecida. El día viernes, ya empezaba después de las 6 de la tarde el segundo día. Y entonces se juntaron todas estas señoras que son enlistadas por Lucas allí para preparar. En aquel entonces era común preparar ungüentos y cosas para, como un tipo de embalsamamiento, no necesariamente embalsamar todo el cuerpo, pero poner especias aromáticas. En aquel entonces tienen que tener en cuenta que el clima tenía un factor importante en esto. Los cuerpos se descomponían rápido y el olor era terrible, ¿no es cierto? Entonces estos ungüentos y estas cosas lo que hacían era tratar de lidiar con ese tipo de cosas. Y era una manera de honrar también el cuerpo del difunto. Así que bueno, estas señoras se juntaron a la madrugada allí, fueron a comprar antes que cierren los negocios algunas cosas, porque el sábado ya no se podía comprar nada, es el día del descanso judío, y entonces se fueron a casa a preparar todas estas cosas. A la madrugada salen tempranito de la casa, y en el camino lo interesante es que iban pensando en otros evangelios. En casa háganlo, por favor. Yo ahora, no, por amor a la brevedad, no les voy a leer todos los textos, pero iban en el camino diciendo, pero a ver, bárbaro, vamos para allá, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Porque era una tremenda piedra que tenían que empujar sobre la entrada de la cueva donde lo pusieron, el sepulcro. Y pusieron una gran piedra, nos dicen los evangelios, justamente para evitar que haya algún tipo de maniobra por parte de los discípulos, ¿no? Y secuestren al cuerpo de Jesús y digan, ha resucitado como él decía. Este era el temor que tenían las autoridades religiosas. Y por eso se pusieron incluso las guardias romanas, justamente para que evitar, se selló inclusive la entrada. Había una serie de subterfugios allí para garantizar que el cuerpo, que no se desate algún tipo de conspiración con relación o en torno a este señor que tanto odiaba la gente. Así que las mujeres iban pensando, bueno, a mí, si los hombres tuvieron que empujar esa piedra, no sé cómo vamos a hacer nosotros ahora a la madrugada? Y encima estaban los guardias militares allí, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Y cuando llegan a la tumba, lo hermoso es de que dice que, trayendo las especies aromáticas, hallaron removida la piedra del sepulcro. Qué hermoso que es esto. Yo me pregunto, a ver, cuando Dios miraba a estas hermosas mujeres y las veía toda la noche preparando los ungüentos, los otros se fueron todos a dormir, pero las señoras pasaron la noche en vela preparando todas esas especies aromáticas para honrar a Jesús. Y dice que de madrugada se levantaron. Noten que no hay ningún discípulo de los varones, las mujeres. Y allá fueron con el luto para ir a honrar a su maestro, a Jesús. Y yo digo, el Padre que las mira a estas preciosas mujeres desde su morada, ¿cómo habrá palpitado su corazón en ese momento? Y Dios entonces lo que hace es enviar a estos ángeles que dicen, sáquenle la piedra a las mujeres. Dejemos que estas sean los primeros testigos para ver y para anunciar al mundo que mi hijo está vivo, que mi poder ha levantado tal cual como se ha anunciado, que mi hijo ha vencido la muerte y que es la primicia de lo que voy a hacer con todos aquellos que ponen su fe en mi salvación preciosa. Obviamente estoy hablando en términos personales para referirme a Dios el Padre. Así que Dios entonces remueve esa piedra. Hermano querido, y bueno, la secuencia es que eso las llevó eventualmente a ver que Jesucristo no estaba en el sepulcro. Eso creó una seria preocupación en ellas primero. Eventualmente Jesús le aparece a una de las mujeres y bueno. Pero el punto al que voy es que el hombre no puede llegar o tener acceso a la presencia del Cristo resucitado a menos que Dios mueva la piedra.
El hombre no quiere ver y es por eso que no ve. El hombre tiene un gran muro delante suyo, que es el pecado. Y ese muro nos ha enceguecido. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos no pueden penetrar en ese lugar, en esa tumba, para ver que está vacía y que Dios levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos como un sello de aprobación de lo que hemos predicado el viernes, que Jesús vino a dar su vida para la salvación de nuestras almas. Eso era lo que decía: acepto tu sacrificio, acepto lo que has hecho a favor de los escogidos, y de esa manera entonces traerlos hacia sí. Lamentablemente, vuelvo a repetir, mi predicación no le va a abrir los ojos a nadie. Mi predicación no mueve piedras, no abre tumbas, no hace nada de eso. Si usted está convencido de lo que estoy diciendo es porque el Espíritu Santo le está hablando a usted, no le estoy hablando yo. Puede estar cualquier otra persona parada en este lugar y hablando de las mismas cosas. Y si usted está sintiendo la simpatía de lo que estoy diciendo, es porque Dios está empezando a empujar esa piedra, eso que lo tiene velado, para que usted pueda ver al fin, no por un asunto de presuposiciones ilógicas, sino caer bajo el peso de las evidencias y ver que Cristo ha resucitado y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que con fe se echan a sus pies. El número 2, Dios remueve las percepciones equivocadas acerca de Jesús. Dice el verso 3 que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. La pregunta es, ¿qué tiene de interesante eso? Bueno, lo interesante es que ellas entraron para encontrar el cuerpo de Jesús. Ellos no fueron al sepulcro para encontrar a un Jesús resucitado. No se pasaron toda la noche trabajando y preparando ungüentos para untar a un Cristo resucitado. Ellos iban a honrar a un cuerpo de alguien que fue, una memoria de lo que fue. Para esta gente Cristo murió. Cristo es ahora historia. Ya no tiene más nada que hacer. Ahora debemos recordar sus dichos y sus enseñanzas. Pero en cuanto a nosotros existencialmente ya no tiene relevancia. Es algo del pasado. ¿Cómo fueron los grandes profetas de Israel? No entendían todavía estas mujeres y aún los discípulos quién es Jesucristo y qué es lo que hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que entonces venían y llegaron y quedaron sorprendidas porque lo que esperaban encontrar no lo encontraron. Por lo tanto, Dios tiene que mostrarles a estas mujeres, enseñarles que tenían una percepción incorrecta acerca de la persona de Jesús, que ciertamente tenía que levantarse de los muertos. Nosotros a veces todavía hoy tenemos percepciones equivocadas acerca de Jesucristo. Tal es así que se hace mucho énfasis en los temas de la crucifixión. Inclusive lo recordamos a Jesús muchas veces en algunos templos colgado en un madero. Ustedes no sé si se dieron cuenta que en muchas iglesias evangélicas no hay cruces o hay cruces vacías. Bueno, la razón no es porque somos una partida de herejes. Lo que estamos haciendo con cruces vacías es decir algo a la gente, que Cristo no quedó en la cruz, quedó vacía. A Cristo lo bajaron y a Cristo lo levantaron. Y hoy está a la diestra del Padre. Eso es lo que tratamos de promulgar cuando se ponen. Digo, cuando se ponen, nosotros no tenemos acá una cruz. Pero hay personas o templos que tienen una cruz vacía o afuera en la entrada o cosas por el estilo. Así que recuerden eso, lo que se está diciendo es, no estamos diciendo que la cruz es nuestro método, nuestro centro de culto. Lo que estamos diciendo es, usted va a buscar y va a encontrar una cruz vacía porque Cristo vive. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos estas percepciones equivocadas y mostramos a un Cristo derrotado. El Cristo en la cruz, clavado, ensangrentado, con la cara triste, flacucho, raquítico, todo quebrado. A veces vemos las figuras de los clavos y las sangres en algunas estatuas y cosas por el estilo. Sí, está bien, anuncian lo que sucedió en el Calvario, pero hay más después de eso. La historia no terminó en la cruz. La historia sigue.
y sigue con la resurrección de Cristo, y luego sigue con la ascensión. Lucas en el libro de Hechos nos habla de que no solamente resucitó a los muertos, pero luego ascendió a la presencia del Padre, capítulo 1 de Lucas. Y hoy sabemos por Juan que está a la derecha del Padre, como hemos visto en la escuela dominical, intercediendo por aquellos que son de la fe. ¿Qué percepción tienes de Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando en la persona de Jesús? ¿Estás buscando un cuate? ¿Estás buscando un compinche? ¿Estás buscando a un Cristo sufrido? ¿Un Cristo derrotado? ¿Un Cristo que no puede hacer absolutamente nada en tu vida y con tu vida? Bueno, Dios es el único que puede cambiar esa percepción limitada, desfigurada, equivocada de la persona del Señor Jesucristo y mostrarnos al Cristo resucitado, al verdadero Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y que prometió, nos dice Mateo, a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la era. Número 3, Dios remueve nuestra dureza para que podamos recibir el mensaje de la resurrección. A veces, como he indicado, existe este síntoma de incredulidad, pero Dios es el que quita todas esas cosas. Verso 4 al 7 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Dice, pero a ver, usen un poco la memoria. Traten de recordar, de agarrar las palabras. Acá vemos una actitud de dureza, de poder captar, de entender, de guardar en el corazón las palabras que Jesucristo había pronunciado. Nosotros constantemente escuchamos mensajes, todos los domingos acá los que vienen a la iglesia escuchan la palabra de Dios. Pero ¿la aplicamos? ¿La creemos la palabra de Dios? ¿Tenemos confianza en el consejo de Dios? Yo escucho muchas veces a la gente en las iglesias, he ido a predicar a muchas iglesias y muchas veces dicen amén. He ido a iglesias grandes también, donde dicen amén, amén, pastor, aleluya. Pero ¿qué hacemos con el amén? Como que, a ver, con el amén convencemos a Dios que realmente estamos consagrados. A Dios no lo podemos engañar. El corazón consagrado camina y vive el evangelio. No dice amén con la boca. Dice amén con la vida, con la conducta, la manera de entregarse, de vivir para Dios. ¿De qué vale decir amén al final de la oración si no creo en la oración? ¿De qué vale decir amén en los cultos o la predicación si no voy a aplicar los conceptos de la palabra de Dios? Dios es el que tiene que traer entonces, el que abrir nuestro corazón duro para aceptar y aplicar las verdades y principios que nos enseña Dios en la palabra. Dios tuvo que actuar en el corazón de estas mujeres. Por eso Sergio dice, acuérdense ustedes que se les dijo estas cosas. Esto no es algo nuevo, no es extraño. Esto fue lo que se les anunció y lo que están observando es la evidencia o el cumplimiento de aquello que se les había anunciado de boca del Señor Jesucristo. Noten ustedes que tenemos las circunstancias presentes. Hay 3 evidencias acá. Tenemos verso 6. No está aquí. Vinieron a buscar algo y le dicen, no está. ¿Qué vienen a buscar si ya se los dijo que no iba a estar? Así que tenemos la circunstancia presente. 2, el testimonio de Jesús, que tampoco les había entrado. Jesús les dijo que tenía que resucitar al tercer día. Y tenemos luego la necesidad de los hechos. Versículo 17 dice, miren ustedes mismas, que búsquenlo, van a ver que no está acá adentro. Así que, otra vez 3 evidencias que palpitan, ¿no? Desde el Evangelio también para todos nosotros. Y por último, Dios nos muestra que nuestro testimonio será objeto de incredulidad y menosprecio. El hecho de que nosotros tengamos la verdad, el hecho de que nosotros hemos sido bendecidos con la luz para poder agarrar estas cosas, no quiere decir de que vamos a ser aceptados por el resto de la sociedad. Cuidado, esto es un serio asunto, porque muchas veces el cristianismo quiere hacer política con el evangelio. Inclusive quiere meterle el evangelio de prepo a la gente. Recordando un poquito lo que dije el viernes acerca de Simón, ¿se acuerdan que le metieron la cruz de prepo al hombre? Venía del campo, iba a lo mejor para la casa, Jesús iba todo golpeado, y entonces a este hombre lo agarraron así de las pestañas y dijeron, tú te vas a llevar la cruz de Cristo. Y bueno, lamentablemente la religión ha hecho eso. Y
el cristianismo, depende a qué llamamos el cristianismo, vamos a llamar el cristianismo histórico, institucionalizado, lo que ha hecho es imponer por la fuerza la fe. Inclusive cuando llegaron a nuestras Américas, los conquistadores, los colonos, venían, sí, con la Biblia y con una cruz, pero del otro lado venía una espada. Y decían a los nativos, o creés o cobrás. No había otra. Así que se consideraba que cualquier persona que no aceptaba la religión de Europa, entonces era un bárbaro, una persona que tenía que ser, en fin, tratada como la peor lacra humana. Hicieron las mil y unas. Y la iglesia es cómplice de esto. Y por supuesto hay mucha gente entonces que protesta contra la institución y dicen un montón de cosas. Y tienen razón. Tienen razón de la institución, no tienen razón de la iglesia bíblica. Desconocen lo que es la iglesia bíblica. La iglesia bíblica no procede de esa manera. Así que, en fin, desafortunadamente, debido a las evidencias históricas de abuso, de autoridad y poder, vamos a encontrar personas que van a resistir a la predicación del Evangelio. Así que, en un sentido, toda la historia nos prepara para encontrar esa hostilidad. Pero no obstante, debemos ir y predicar sabiendo eso. Jesús encaró la hostilidad, las mujeres encararon la hostilidad, los discípulos y luego todos los que predicaron el Evangelio. Y cada vez que nosotros salgamos con un folleto a la vía pública o hablarle a alguien de Cristo, vamos a encontrar ese tipo de tensiones de gente que no quiere saber o no creer absolutamente nada acerca de estas cosas. Yo pienso que es más absurdo creer que los últimos 2000 años de historia hemos sido engañados con una historia que sucedió en un rincón del mundo, que creer que lo que nos dicen los evangelios es cierto. No puedo creer bajo ningún punto de vista que los millones de hombres y mujeres que pasaron y se fueron en los últimos 2000 años, miren lo que estoy diciendo, no 100 años, 2000 años, incontables masas de personas que dieron su vida al Evangelio, hombres y mujeres que estudiaron inclusive. No había televisión, no había entretenimientos como ahora que distraen la atención de los estudios, la gente se entretenía leyendo e investigando, hablaban varios idiomas, en fin, un nivel de erudición extraordinario, que toda esa gente que dedicó su vida a buscar la verdad, lo hicieron para engañarnos a nosotros en el siglo XXI. Es una cosa que no tiene sentido, es totalmente irracional. La historia es la evidencia más fuerte que tenemos, que lo que sucedió en ese lugar hoy es una realidad. Cristo resucitó de los muertos. Cristo está vivo para salvación de nuestras almas. El apóstol Pablo encaró en el primer siglo esta problemática, y con esto termino. Capítulo 15 de 1 de Corintios, verso 12, en adelante dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Observen, ya estamos en el primer siglo, los primeros años de la predicación. No pasaron, 20 años de la muerte de Cristo. Y ya estamos acá probablemente cerca del 60 o el 50, y ya había gente cuestionando esto. Les parecía ilógico. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, es decir, están condenados. Entonces también los que durmieron, es decir, la gente que murió, dice, en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si realmente Cristo nos resucitó y estamos predicando y estamos creyendo que Cristo resucitó basado en las evidencias y en los evangelios, y bueno, la verdad sí, somos el hazmerreír de la historia humana. El mundo tiene razón de reírse de nosotros.
Pablo responde a esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En otras palabras, señores, no se engañen. Cristo está vivo. También dice en el verso 20, la segunda parte: primicia de los que durmieron es hecho. Es el anticipo de lo que va a suceder con nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esas son las palabras del apóstol Pablo, luchando contra la incredulidad, la hostilidad acerca de este mensaje. Pablo, que fue un testigo ocular, no solamente de la predicación de aquellos que vieron a Cristo resucitado y escuchaba a los que decían que Cristo estaba resucitado, sino que él fue testigo. Se convirtió. Primero no creía, luego llegó a creer, y él fue testigo del Cristo resucitado que le apareció y le dio el evangelio cuando iba justamente a perseguir a los cristianos, el famoso camino a Damasco. ¿Por qué no dejas que Dios mueva la piedra de tu corazón? Yo no la puedo mover. Si no quieres creer, es tu prerrogativa. Pero déjame decirte que la única opción de salvación y esperanza que tienen los hombres es en esa tumba vacía. Dios nos promete, nos garantiza que lo que hizo con su Hijo Jesucristo, no sé cómo lo va a hacer, pero dice que lo hará por nosotros. Por eso fue la primicia, fue el primero. Y el día que Dios disponga, va a levantarnos a nosotros también. Y vuelvo a repetir, no sé cómo sucederá. Eso es asunto departamento divino, pero todos seremos levantados y estaremos eternamente con Él. Deja que Dios mueva la roca que te separa de ese Dios. Deja que Dios te muestre al Cristo resucitado a través de la palabra, y que de esa manera podamos experimentar esta gloriosa noticia de que Cristo hoy está vivo y a la diestra de Dios el Padre. Oremos. Padre, ¿qué podemos decir? La verdad es que reventamos de gozo, Señor, porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pablo exclamaba: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Era nuestro terror. Estábamos espantados de la muerte. Pero hemos visto que en el poder de Dios la muerte queda completamente derrotada. Y la evidencia la tenemos, que tú levantaste a tu Hijo, Señor. Cuando los hombres lo depositaron, cuando lo archivaron, tú viniste y lo sacaste de esos archivos, de aquella tumba fría, y lo mostraste al mundo. Y eso es lo que anunciamos por la gracia tuya, Señor. Queremos anunciar al mundo que Cristo vive, y que un día, Señor, por el poder tuyo seremos nosotros también levantados de la misma manera y estaremos en tu presencia. Te ruego que si hay alguien que todavía no te ha aceptado como Señor y Salvador, que a través del Espíritu Santo muevas, por favor, la roca, la piedra que hay en su corazón, y que pueda entonces verte, Señor, como el Salvador de su vida, ya sea en este medio o a través de la filmación. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Oramos con acción de gracias y dándote gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.